Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Desde el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República los saludo con mucho gusto y le informo que se dará continuidad al foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el cual inició el día de ayer, 2 de abril del año en curso, y hoy se continuará con el desarrollo del mismo. Hay que señalar que este foro ha sido organizado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, con el objetivo de que la información que se genere en el mismo se pueda convertir en herramienta de trabajo para las legisladoras y los legisladores y contribuya en la elaboración del dictamen relativo a la legislación secundaria en esta materia. Y hay que decirlo, hay iniciativas que han sido enviadas tanto por el Ejecutivo Federal como por legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y que es en esta materia. Por ello, este día se dará continuidad para escuchar todas las voces de los involucrados en la materia, ya que este proceso tiene el objetivo de que las modificaciones que se realicen en las leyes secundarias sean congruentes con el espíritu de la reforma constitucional, la cual, hay que recordar, fue aprobada el año pasado. Además, el reto de todas estas reformas deben de favorecer a la gente con mejoras en servicios, tarifas y que haya un acceso a la tecnología de las comunicaciones, pues ya que se dice que la reforma no puede llevar más dedicatoria que a la propia ciudadanía y a los usuarios, que finalmente son los que buscamos tener ese beneficio. Yo lo invito a que nos acompañe, ya que en este bloque estarán participando el licenciado Peter Bauer del Grupo MBS, el licenciado Efraín Huerta Rodríguez del Grupo Fórmula, el licenciado Raúl Sandoval Navarrete del Núcleo Radio 1000 Comunicaciones, el licenciado Alejandro Valdés Alemón del Grupo ASIR, el licenciado Carlos Sesma Mauleón de Grupo Multimedios y el licenciado José Luis Alberdi González de Grupo Imagen. Lo invito a que nos acompañe, está dando inicio. A 4 que ya están con nosotros. Y vamos a comenzar, bueno, les damos la bienvenida a Efraín Huerta, Raúl Sandoval, Alejandro Valdés y Carlos Sesma. Y estamos, no, es cierto, sí, estamos esperando a Peter Bauer y a José Luis Alberdi, así es, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación del licenciado Efraín Huerta, del Grupo Fórmula. Puedes usar cualquiera de las tribunas, Efraín, como gustes. Sí, hacia aquí arriba o aquí en este podio, como te sea más cómodo. ¿Sí? Hasta por 10 minutos, si son tan amables. Gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a esta soberanía la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista como Grupo Fórmula ante las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos en estas jornadas de estudio y análisis de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las aún vigentes leyes de radio y televisión publicadas el 19 de enero de 1960 y la Ley Federal de Telecomunicaciones de junio del 95, así como sus respectivas reformas, han regulado industrias que han aportado al país beneficios indiscutibles. La industria de la radio y televisión ha cumplido con la función social que le es propia, ha estado al lado de la población nacional en sus alegrías y en sus calamidades, ha proporcionado información, entretenimiento y asistencia oportuna en momentos difíciles para la comunidad. Yo diría que hemos cumplido con la misión que nos impone el artículo 5 de nuestra ley. Nuestra industria, colegiada en la Cámara de Radio y Televisión, está integrada en la sección radio, que tengo el honor de presidir,
por una amplia diversidad de concesionarios comerciales que cubren el territorio nacional, donde no existe preponderancia o dominancia, con grupos que han sumado experiencia e inversión para mantener actualizado el talento y equipamiento que exige la siempre cambiante tecnología, y también los radiodifusores en nuestra provincia, que apenas sobreviven en un ambiente comercial afectado por el centralismo y los vaivenes de la economía nacional. Y no obstante, nuestros radiodifusores, todos, directivos, empleados, trabajadores, colaboradores, han cumplido con su compromiso hacia la comunidad con una auténtica voluntad de servicio. Algunas veces, tal parece que se identifica a toda la radio con los grandes grupos que integran actividades no solo de radiodifusión, sino de otros giros que complementan una unidad económica poderosa. En general, a la industria de la radiodifusión se le han impuesto cargas superiores a los demás concesionarios de bienes del dominio directo de la nación, tal vez con una visión de gran prosperidad y ganancias exageradas. Como ejemplo, podríamos citar el impuesto aún vigente que llamamos tiempos fiscales, que en su origen en 1969 se impuso a todos los concesionarios, pero solo se ha aplicado hasta la fecha con ciertas modalidades a los concesionarios de radio y televisión. La radio nacional, que ha cumplido su función social, tiene una diversidad de participantes que a veces nos confunden en materia de empresarios con la televisión. La radio tiene especiales características, especiales necesidades, grandes diferencias, y creo que es oportuno que en su momento se den tratamientos diferentes en obediencia a aquel apotegma jurídico de que no se puede tratar igual a los desiguales. Sin embargo, la radio sigue, ante esta simetría, sigue formando parte de una unidad de la radiodifusión mexicana. Tan es así que yo abordaré un tema que es propio de la televisión, pero sin embargo quiero hacer patente nuestra voluntad y nuestra oferta en mi carácter de presidente de la sección de radio de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a buscar equipos de trabajo, reuniones de trabajo con esta soberanía para que se entienda claramente cuáles son las necesidades específicas de la radio en esta compleja industria. Tenemos problemas diferentes, necesidades diferentes, tamaños diferentes. No se puede tratar igual a los desiguales. Desde luego me permito ratificar por nuestro grupo lo expuesto en la presentación que hizo el día de ayer la Cámara Nacional de nuestra industria. Y en particular insistir ante ustedes sobre la necesidad que tenemos los concesionarios de estaciones de amplitud modulada, de la transición hacia la frecuencia modulada, que ha quedado pendiente en tanto que subsisten las circunstancias y las condiciones que dieron origen al acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital. De no lograrse este cambio, estarían en riesgo de desaparecer concesionarios hasta con 80 años de antigüedad que han servido a la comunidad en forma ininterrumpida y cumplido cabalmente con su función social, con el consiguiente despido de miles de trabajadores y empleados, al hacerse imposible mantener el giro de las empresas. En particular, me permito poner a consideración de estas comisiones la especial situación prevista en el artículo 164 de la iniciativa, que contiene estrictamente el enunciado del transitorio octavo de la reforma constitucional, conocido como la modalidad Most Offer y Most Carry, en materia de televisión, que afecta seriamente desde nuestra apreciación a los autores y sus causavientes. En el texto del artículo 164 de la iniciativa, se establece la gratuidad obligatoria de la retransmisión de la señal. Permítame un segundo. A ver, silencio por favor en la parte de arriba. Cierren la puerta y guarden silencio. Adelante. Gracias. En el texto del artículo 164 de la iniciativa, se establece la gratuidad obligatoria de la retransmisión de la señal, término que, por cierto, no está dentro del glosario del artículo 3, cuando de lo que se trata son los contenidos, y estos en general contienen derechos de autor o conexos,
Lo que la Constitución y la iniciativa están ordenando en forma imperativa es retransmitir gratuitamente, incluyendo la publicidad, los contenidos, y estos son obras o derechos conexos tutelados universalmente, tanto en el aspecto moral como patrimonial. No olvidemos que los programas de radio y televisión están reconocidos por nuestra ley del derecho de autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional en su fracción 10ª del artículo 13, como obras, a las que asisten todos los derechos morales y patrimoniales previstos en la propia ley y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país a favor de sus creadores y ratificados por el Senado de la República. A manera de ejemplo, me permito citar la protección a los autores contenida en el artículo 11 bis-1 del Acta de París del Convenio de Berna del 71, el artículo 4 bis, párrafo 2 de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, revisada en París también en 1971, y el artículo 1705 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todos de los que México es parte. En nuestra propia legislación autoral, el artículo 26 bis, el inmediato anterior al artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se propone reformar mediante una adición, se establece la irrenunciabilidad del derecho de autor. De aprobarse la iniciativa, ya existiría un conflicto de leyes aún de rango reglamentario. Mantener esta gratuidad sin mediar autorización y compensación de los titulares de los derechos patrimoniales de naturaleza autoral sería una seria contravención a los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por este Senado. En todos los tratados internacionales y en las legislaciones nacionales sobre derechos de autor se reconocen y protegen en forma expresa e indubitable los derechos morales y patrimoniales de los autores y titulares de derechos conexos. La gratuidad en la retransmisión de los contenidos a favor de los concesionarios de televisión restringida implica un perjuicio a los autores y titulares de derechos conexos, quienes han autorizado la utilización de sus obras y aportaciones artísticas para un cierto programa de televisión radiodifundida específico, determinado para un cierto tiempo y espacio, y en esos mismos términos acuerdan el pago de sus honorarios o regalías, además de los ingresos por la transmisión pública que recaudarían las sociedades de gestión colectiva. En el mismo caso está la publicidad. Los titulares de los derechos de autor, sean obras musicales, literarias, guionistas, actores, escenógrafos, intérpretes, ejecutantes, que participan en la elaboración de comerciales que se realizan y difunden para un cierto cliente en particular, en ciertos canales durante cierto tiempo, estarían también limitados en la compensación económica que merecen. Es importante hacer notar que nuestra actual Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo 59, ya establecía en forma casi enunciativa, pero suficiente, el respeto por parte de los concesionarios a los derechos de propiedad intelectual. La iniciativa en estudio no contiene consideración alguna a estos derechos, lo cual considero es un verdadero retroceso. Todo esto me lleva a la siguiente reflexión. Debiéramos confirmar que el objetivo de todos nosotros, legisladores, gobernantes, industriales, concesionarios, trabajadores, es servir a la comunidad, colaborar para lograr un bien común. No es fin trascendente para la sociedad que tengamos mejores tecnologías, mejores receptores y aún mejor legislación si no tenemos mejores mensajes para la sociedad a la que seamos útiles para mejorar su vida cotidiana y fortalecer su expectativa de bienestar posible. Y esto solo se realizaría si mejoramos lo que yo llamo el alma de las telecomunicaciones y la radiodifusión, los contenidos. Solo que para mejorar los contenidos debemos proteger a los que crean los contenidos, a los autores. La gratuidad unilateral e imperativa desde la majestad de la ley no es el mejor camino. Todo lo que estamos haciendo carecería de sentido si no lo orientamos a servir a la sociedad. Nadie tiene la potestad de utilizar un derecho ajeno sin la autorización y compensación de su titular, máxime cuando se trata del trabajo de los creadores, considerado universalmente de la mayor jerarquía en el catálogo de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín Huerta, de Grupo Fórmula. A continuación vamos a escuchar la presentación de Raúl Sandoval Navarrete, de Núcleo Radio 1000. Adelante, por favor, hasta por 10 minutos, si es tan amable.
Buenas tardes, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Senadoras y senadores de la República, señoras y señores. El día de ayer, en este mismo foro, nuestro compañero Eduardo Ruiz Vega, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y del presidente del Consejo Directivo de la misma, licenciado Tristán Canales Nájar, hizo algunos planteamientos o consideraciones en relación al proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Senadores y que el día de hoy es motivo de este foro. Desde luego que coincidimos con los planteamientos hechos por la Cámara de Radio y Televisión, de la cual forma parte el grupo de radio NRM Comunicaciones que represento. Abundando en el planteamiento hecho por la CIR, respetuosamente, señores legisladores, me permito expresar algunos comentarios relacionados con la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión de México. Trataré de ser lo más concreto posible y nuestros comentarios son los siguientes. Nuestra primera expectativa es que esperamos que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que expida el Poder Legislativo se apegue al texto de nuestra Constitución y en especial a su reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio de 2013. Que dentro de lo que será la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión existan capítulos o apartados especiales para cada una de estas industrias, o sea, telecomunicaciones y radiodifusión abierta. Que se incluya una política para el cambio tecnológico de la radio de AM y se nos brinden las facilidades técnicas y económicas para que dichas estaciones puedan transitar hacia la digitalización. Establecer con toda precisión el procedimiento y requisitos a cumplir para el refrendo de las concesiones comerciales y el plazo para las mismas. Que para el pago de la contraprestación económica por el refrendo de las concesiones comerciales se establezca o se defina con precisión cuáles son los elementos que se tomarán en consideración para determinar el monto de la contraprestación. Si bien es cierto que en el propio proyecto de ley, en su artículo 100, señala que el Instituto deberá de considerar los siguientes elementos y que son la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico de que se trate, cantidad de espectro, cobertura de la banda de frecuencia, vigencia de la concesión, referencias del valor de mercado de la banda de frecuencia, tanto nacionales como internacionales, y el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6 y 28 de la Constitución, así como de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos. Estos elementos nos parecen subjetivos, ya que no expresan ningún valor determinado que se puedan prestar a una interpretación discrecional por la autoridad, o inclusive tomar referentes que nada tienen que ver con nuestro país. Por ejemplo, el valor del mercado de una banda de frecuencias en las distintas partes de la República no puede tener el mismo valor. Mucho menos podrá ser comparado con el valor de mercado internacional, por lo que sugerimos que dicha legislación establezca una fórmula fácil de entender y aplicar para que todos los radiodifusores puedan estimar el costo del refrendo y poder con anticipación hacer las provisiones económicas necesarias para el momento
del refrendo, evitando con ello actos discrecionales, ya que la contraprestación debe ser en términos justa y equitativa. Nos preocupa que las concesiones públicas, que contarán con presupuesto y financiamiento público y que además obtendrán mediante asignación directa todas las frecuencias que necesiten, sin pago de ninguna contraprestación y sin haber pasado por un proceso de licitación pública, puedan equipararse a las concesiones que han sido otorgadas para fines comerciales. Consideramos que estos medios no deben comercializar sus espacios directa o indirectamente usando la figura del patrocinio. Misma preocupación o inquietud nos causa que las concesiones de tipo social puedan competir con la radio comercial mediante la figura del patrocinio. Desde luego que no estamos en contra de la existencia de dichos medios. Lo que pedimos es que cada uno cumpla con sus propios fines. Y los medios públicos y los sociales no deben tener como fin el lucro, pues así se estableció en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que este tipo de concesiones, a diferencia de las comerciales, deben ser sin fines de lucro. Consideramos que existen otras formas de financiamiento distintas al patrocinio y a la comercialización de sus espacios. En igualdad de condiciones, aceptamos la competencia, pues esta la vivimos a diario entre concesionarios, ya que todos competimos por ganar audiencia y mercado en las regiones en las que servimos. Además de que competimos con otros medios publicitarios como son espectaculares, vallas, pantallas electrónicas, impresos, internet, cine comercial, TV de paga y abierta, puntos de venta, etcétera. Que si bien es cierto que algunos de ellos no usan o explotan espectro radioeléctrico, sí son una fuerte competencia en el mercado de la radio. Nos preocupa enormemente el monto de las sanciones, pues consideramos que de quedar como están en la propuesta de proyecto de reforma, o sea que éstas se determinen en base a porcentajes de los ingresos de los concesionarios, estas caerán fácilmente en los supuestos establecidos en el artículo 115 de la propia ley, en donde se señala como causas de la terminación de una concesión, entre otras, la disolución o quiebra del concesionario. Aún con los montos mínimos que se establecen, la mayoría de concesionarios caería en este supuesto. Señores legisladores, respetuosamente les pedimos hagan un estudio profundo a este respecto y establezcan sanciones justas, equitativas y proporcionales, que no sean contrarias al espíritu de la Constitución. Señores legisladores, sabemos la enorme responsabilidad que tienen en el estudio y análisis de este y otros proyectos de ley, pero confiamos en ustedes en que aplicarán todos sus conocimientos para expedir un marco legal que establezca con precisión los derechos, obligaciones y límites y alcance de las partes en una concesión y en general, que sea una legislación que tenga el propósito de dar certeza jurídica, fortalecer el desarrollo económico y la competitividad en esta industria en el país. Por último, a nombre de NRM Comunicaciones, les agradecemos la invitación, el espacio y el tiempo que nos han dedicado para venir a expresar en este foro democrático y plural algunas de nuestras inquietudes respecto a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La radio está con México. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Sandoval. Y a continuación vamos a tener la presentación de Alejandro Valdés Salemón, de Grupo ASIR. Ya está con nosotros José Luis Alberdi, ¿verdad? Nos falta Peter Bauer de MBS, pero ya prácticamente… ¿Ya llegó? Bueno, que pase por… Y entonces vamos con Alejandro Valdés de Grupo ASIR. Adelante, hasta por 10 minutos. Gracias. Buenas tardes. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.
senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señoras y señores senadores de la República asistentes en este foro. Vengo en nombre de Grupo ASIR. Grupo ASIR es una empresa titular de más de 70 concesiones a lo largo de todo el país. Hemos seguido muy de cerca el proceso legislativo de esta iniciativa. Estamos convencidos y muy interesados en que estos temas, que son torales para el futuro de esta industria a la que muchos pertenecemos, es por ello que damos puntual seguimiento a estos temas que nos atañen. Esta ley consideramos que debe contener reglas claras y equitativas que den certeza jurídica a todos los que pertenecemos a ella. Tenemos certeza de que el Congreso de la Unión ha asumido un papel de suma importancia en esta reforma, que es fundamental para el desarrollo de nuestra industria. Entre las preocupaciones más importantes que tenemos son la modernización de la radiodifusión sonora. Es de suma importancia modernizar a la radio. Debemos beneficiar a todos nuestros radioescuchas en todo el país. Es muy importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea apto para emitir disposiciones necesarias para, por ejemplo, reubicar las estaciones de AM en FM. Deben existir reglas muy claras en este tema para que haya equilibrio entre los participantes. Otro tema que nos preocupa es la prórroga y la contraprestación. Como concesionarios, tenemos el derecho de prorrogar la vigencia de todas nuestras concesiones, pero debe existir un equilibrio en la iniciativa que se contempla, pero consideramos que hay una incorporación que deba dar claridad y reducir la discrecionalidad a la autoridad y con ello dar certidumbre jurídica a los concesionarios. Con relación a la contraprestación, nos preocupa y mucho, de forma muy particular, el término valor de mercado. Es un término muy subjetivo y con ello no se acota el contenido de función social. Por lo que hace a las sanciones, que es otro tema muy preocupante para la radio, en este capítulo consideramos que no se toma en cuenta la realidad ni el día a día que vive la radiodifusión. Las sanciones consideramos que son excesivas y se pretende tomar en cuenta el nivel social de ingresos de las estaciones de radiodifusión, lo cual consideramos muy peligroso para las finanzas de todas nuestras empresas. Asimismo, consideramos que la fórmula para su cálculo es preocupante y no es clara en el sentido que está redactada en la iniciativa. Por último, consideramos un tema también de mucha preocupación y de gran importancia el hecho de que le den facultades a las concesionarias sociales o públicas el hecho de poder comercializar. Consideramos que es inequitativo dejar que estos concesionarios puedan comercializar. Inequitativo para todos los concesionarios que forman parte de esta industria. En virtud de lo anterior, acudimos convencidos como industria que creen las instituciones de la República a este diálogo honesto y abierto de cara al país entero, como única garantía para construir acuerdos.
Agradecemos el foro otorgado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, muchas gracias por tu presentación. A continuación tenemos al licenciado Carlos Esma Mauleón de Grupo Multimedios y le damos la bienvenida a Peter Bauer de Grupo MBS. Ahí también ya llegó el senador Lavalle, Jorge Luis Lavalle del Partido de Acción Nacional. Bienvenido, senador. Y Ismael Hernández de Heras también. Del PRI. Adelante, Carlos. Buenas tardes, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, senadora Graciela Ortiz González y señor senador Javier Lozano Alarcón, todos presidentes respectivamente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Comisión de Estudios Legislativos y de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señores senadores presentes y damas y caballeros. Agradecemos la invitación del Senado de la República, extendida al Grupo Multimedios Milenio, para que por mi conducto, participemos en este importante y esperemos decisivo foro de análisis a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Multimedios Milenio, que es un grupo de empresas que cumplió ya en diciembre del año pasado 80 años dentro de la industria de la radiodifusión, ha sido y es un participante puntual de los cambios y desarrollos de la industria, incluyendo los cambios de carácter regulatorio como el que hoy nos atañe. Es importante puntualizar en esta oportunidad que la iniciativa del decreto para que se expida la Ley Federal de Telecomunicaciones por fin acoge y engloba una serie de disposiciones necesarias para toda la industria y por ende para el desarrollo del país. Este ejercicio plural y democrático que realizan estas comisiones del Senado representa un marco ideal y perfecto para impulsar y para llevar a cabo actos que en esta iniciativa impriman una dinámica al nuevo ente regulatorio autónomo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que con su actuar catapulte a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión a sus máximos exponentes de desarrollo, garantizando, como lo establece la reforma constitucional, la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los mexicanos, todo ello bajo un esquema de sana competencia y libre concurrencia. Atento a lo anterior, es fundamental tomar en cuenta varios aspectos de la iniciativa para que esta Cámara de Senadores considere en su análisis y el proceso de aprobación diversos temas para efecto que se otorgue certeza jurídica a todos los participantes, grandes y chicos, y que se cumpla cabalmente con los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en favor de la población. Bajo este orden de ideas, un tema fundamental que deben considerar es el actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La decisión de incorporar la materia de competencia económica bajo la presente iniciativa permite por fin concentrar las facultades de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el mismo documento que regula estos mercados, eliminando aquellos problemas previos a la reforma constitucional sobre la vaguedad o falta de facultades de una u otra comisión, lo que evitaba una toma de decisiones expedita y eficaz. Esta atinada decisión de concentrar dichas facultades y además la de eliminar aquella famosa doble ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implica una legislación fuerte que impone cargas y obligaciones serias y un alto riesgo a los concesionarios de ambos sectores. Cuestiones como que contra las normas, actos u omisiones de la autoridad solo quepa el amparo directo sin que sean objeto de suspensión. Reglas asimétricas tan puntuales para los preponderantes. Reglas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en caso de desincorporación de activos. Y una legislación que establece sanciones basadas en porcentajes de ingresos del infractor. Todo esto da una fuerza específica al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero no nos vaya a pasar como la historia del príncipe y el mendigo, que estamos como príncipes viendo todo lo que está pasando y que luego salgamos a la calle y nos demos cuenta como el mendigo de que no funcionó todos estos temas que hemos comentado. Es importante, pues, que
que se haga un análisis debido de esta iniciativa. Porque si bien es cierto que al Instituto Federal de Telecomunicaciones les han dado grandes facultades, grandes ventajas, lo han fortalecido y debe de actuar bien, también es cierto que a todo derecho corresponde una obligación. Estas comisiones, al revisar la iniciativa, requieren proponer que se establezcan también obligaciones puntuales y plazos perentorios al organismo regulador para que éste resuelva los asuntos de su competencia rápido y bien. No es tan complicado, pero la realidad es que históricamente esto no ha pasado. Al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo se escudan aquellos que buscan crear un vacío legal, causando un atraso serio y perjudicial al desarrollo de la industria. El silencio de la autoridad, cuando menos legalmente, implica una negativa a lo solicitado. Nada más cómodo para la autoridad y más perjudicial para el concesionario, al cual le queda como remedio o la tediosa espera o la gravosa demanda a las autoridades. Es ahora donde se presenta una verdadera oportunidad, señores legisladores, para que en los pocos casos, pero importantes, se establezcan una serie de medidas que impliquen una afirmativa ficta, que lleve a la autoridad a un serio análisis para cumplir en tiempo y forma. No le tengamos miedo a la afirmativa ficta. Es algo que va a convenir y es una presión que tiene la autoridad, pero eso nos va a garantizar que va a trabajar. En temas relevantes, esta iniciativa no marca ningún plazo para que la autoridad resuelva. Aún en la materia de telecomunicaciones, los desacuerdos de interconexión de los operadores no se tiene un plazo cierto de resolución. En radiodifusión, los aumentos de potencia, los cambios de frecuencia, los cambios de ubicación de plantas transmisoras y los demás de relevancia no establecen plazos donde la autoridad tenga que contestar. Tomando en cuenta lo anterior, esta es una oportunidad única para establecer medidas dentro de esta legislación que impliquen que la autoridad tenga que contestar en tiempo y forma. Otro tema importante que hay que revisar son las facultades indelegables que marca la ley al Pleno. Yo creo que ahora que tenemos un Pleno fuerte, que tenemos una buena legislación, deben revisar esas facultades y deben tratar de que sean las menos. No es bueno empezar con un Pleno que al primer día ya esté saturado. Un tema interesantísimo es el tema que implica las reglas de contacto. Nadie más que los concesionarios de esta industria podemos aplaudir el respeto irrestricto a la transparencia y a la publicidad de los actos u omisiones de la autoridad. Sin embargo, las reglas de contacto que manifiesta esta legislación o este proyecto de legislación, llevadas a su última expresión, pueden implicar, y seguramente lo harán, un freno a la toma de decisiones eficiente y oportuna de la autoridad. Es importante que se establezca que las reglas de contacto son exclusivamente para los comisionados y no bajarlas a los demás funcionarios de un rango menor. Porque de otra forma, los concesionarios, de otra forma, los participantes de la industria se van a encontrar con barreras de tiempo, con barreras de eficiencia y no se va a poder avanzar con una ley tan importante como la que se está proponiendo. En otros temas, que sería el de la multiprogramación, es importante también que analicen que no es conveniente fijar una contraprestación para autorizar el uso de esta multiprogramación. No resulta lógico que una vez que se haya dado la concesión, ahora quieran cobrar cuando desarrollan los servicios, entre ellos los de la multiprogramación. Es como, y estaba el ejemplo, dar la mandarina y luego cobrar por cada agajo. Entonces, señores, pues no suena lógico esta contraprestación que marca este proyecto. Hay algunos elementos en multiprogramación que deben de verse en conjunto. De alguna forma, esta iniciativa establece que las concesiones públicas y sociales podrán dar acceso a terceros de los canales de multiprogramación. Es importante que se defina que solamente los podrán dar bajo una regla de gratuidad y solamente para los mismos fines que persiguen las concesiones otorgadas, ya que de lo contrario se puede prestar a que sea interpretado como una posibilidad de comercializar de manera indirecta este tipo de concesiones. La propuesta de ley nos otorga una invaluable oportunidad
para contemplar, en la medida de lo posible, todos los temas y conceptos necesarios para la debida regulación y operación de estos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Señores, la pelota está en su cancha, sé que lo harán bien, pero vamos a crear una autoridad fuerte, pero responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy amable. A continuación vamos a escuchar a José Luis Alberdi, de Grupo Imagen, y cerramos posteriormente con Peter Bauer de Medios. Buenas tardes. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Señoras y señores senadores presentes. Antes que nada, queremos agradecer a este Senado de la República por la invitación realizada a Grupo Imagen para participar en este foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Consideramos que ha sido un gran esfuerzo y un gran logro la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, misma que culminará con la aprobación de la legislación secundaria que nos ocupa en este foro. Es en virtud de los esfuerzos realizados, así como de la importancia, relevancia y trascendencia que tienen estos sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, que estamos convencidos que esta Cámara de Senadores debe realizar un trabajo de análisis minucioso para lograr una legislación secundaria acorde a los intereses del país, siguiendo los principios previstos en la reforma constitucional. Hemos escuchado todas las presentaciones que se han venido realizando en este foro, mismas que en muchos de los casos coinciden en sus propuestas y comentarios que estamos seguros que este Senado tomará en cuenta. Además de lo que se ha dicho, consideramos como temas importantes a ser analizados detalladamente los siguientes. En el tema de concesiones, es importante prever y analizar con extremo cuidado el otorgamiento de las concesiones de uso público y social, tomando en cuenta que efectivamente se cumplan con los objetivos planteados en los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Constitución, sobre todo por lo que se refiere al acceso de la información y la libertad de expresión que se contiene en los artículos 6 y 7 referidos. Ya que si bien es cierto, es fundamental garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, también lo es que la autoridad debe ocuparse en garantizar en la medida de lo posible que dicha información sea veraz, oportuna y que efectivamente el público consumidor tenga acceso a ellas, por lo que debe establecer requisitos y controles suficientes en el otorgamiento de las concesiones de uso público y social, ya que el otorgamiento de multiplicidad de concesiones puede provocar el exceso en el mercado de concesiones cuyos concesionarios no se tengan plenamente identificados y en consecuencia no se cumpla con la función social que se plantea en la Constitución. Asimismo, otro de los puntos que al grupo que represento consideramos de suma importancia es realizar una exhaustiva revisión del esquema de sanciones, que las mismas sean determinadas con bases claras, como generalmente se prevé en otras legislaciones y como está prevista hoy en la ley vigente, ya que este esquema basado en porcentajes de ingreso nos parece sumamente subjetivo. Además de ello, será necesario revisar las distintas causas para la aplicación de las sanciones, ya que existen incumplimientos que no son trascendentes en la operación de las concesiones y que no causan daño alguno a tercero, pero respecto de las cuales puede ser aplicada una sanción no proporcional a dicho incumplimiento. Otro de los temas que nos preocupa es la certeza jurídica que debe de tener los concesionarios, referente a la prórroga de la vigencia de las concesiones, debiéndose contar con un proceso claro en donde se establezcan las reglas objetivas para otorgarlas, así como el pago de la contraprestación para dicha renovación, con la finalidad de eliminar dentro de lo que sea posible
la discrecionalidad de la autoridad. Lo anterior, que los concesionarios llevan a cabo una serie de inversiones para, entre otras, obtener tecnología de punta y poder dar un servicio de la más alta calidad, por lo que sería de suma importancia tener una certeza jurídica clara sobre la contraprestación, estableciendo elementos objetivos y no subjetivos para la fijación de la misma. Por último, queremos reiterar el apoyo y reconocimiento de nuestro grupo al señor presidente Enrique Peña Nieto por su decisión firme de llevar a cabo las grandes transformaciones que México requiere, como fue el logro de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual abre la competencia en dichos sectores, garantizando el derecho de acceso a los mexicanos a las tecnologías de información y comunicación, velando por los intereses del país. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, y finalmente tenemos a Peter Bauer, de Grupo MBS. Adelante, José Luis es de Imagen. Bien. Gracias, senador Lozano Alarcón, señoras senadoras, señores y señoras senadores, agradeciendo antes que nada en nombre del Grupo MBS el espacio y celebrando sobre todo que el Senado realice el ejercicio de intercambio de opiniones y de visiones con la industria y con la sociedad, que sin duda enriquecerá el proceso legislativo tan relevante que tienen en sus manos. Antes que nada, en nombre del Grupo MBS, lo que quisiera afirmar es que, como parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Grupo MBS, por supuesto, apoya y fortalece y acompaña las opiniones que ha vertido la CIRT sobre las previsiones de esta iniciativa de ley en materia de radiodifusión, es decir, tanto el componente en el cual se celebra una legislación procompetitiva, como también las observaciones que la Cámara en la tarde de ayer ya formuló respecto a la modernización de la radio, tanto en la transición de AMs a FMs como en el tema de la transición de la digitalización de las señales de radio. Segundo, el nuevo régimen de concesiones, en el cual la legítima preocupación sobre estas nuevas figuras de concesiones de uso social y de uso público, en particular con respecto a su capacidad de comercialización eventual a través de una figura poco clara como son los patrocinios que contempla la iniciativa. En tercer lugar, la prórroga y la contraprestación asociada a dicha prórroga que se contempla en la ley, reiterando que para la radio, que es una industria intensiva en capital, en inversiones, se requiere también que sea una industria intensiva en certidumbre jurídica en términos de la tenencia espectral y de la capacidad de prestar esos servicios. Y finalmente, en el tema del régimen de sanciones y su proporcionalidad, que creo que ha sido una cuestión unánime en la opinión de la industria y de los sectores regulados, dado que algunas sanciones podrían ser desproporcionales y tal vez estén pensadas en términos de disuasión a grandes agentes económicos, pero podrían significar para agentes económicos de menor tamaño una situación catastrófica que no es la idea de la ley. Dicho eso, y fortaleciendo y apoyando esta posición de industria, quisiéramos aprovechar estos minutos de su generosa atención para comentarles la posición del Grupo MBS sobre temas más vinculados al sector de las telecomunicaciones, concretamente al mercado de la televisión restringida. No será ajeno para ninguno de los que nos escuchan. El tema de la televisión restringida, para empezar, no es un tema olvidado en la reforma constitucional. Este Senado de la República, como parte del constituyente permanente, participó, pensamos que de manera decidida, en un fomento a la competencia, como dice el segundo transitorio, este decreto de reformas, en todos los segmentos y en todos los mercados de manera sincronizada, proporcional, al mismo tiempo, en todos los segmentos y para todos los jugadores, que se plasma en un texto constitucional que sin lugar a dudas reconoce la necesidad de que en la televisión restringida, como sucede en los otros segmentos o mercados de telecomunicaciones y de radiodifusión, se implementen medidas procompetitivas de manera inmediata y de manera contundente y eficaz. Así, el decreto de reformas constitucionales contempla este segundo transitorio al que me refiero, en el sentido de que las medidas de fomento a la competencia deben adoptarse e implementarse en todos los segmentos, en todos los mercados, a una misma vez. Ese es un mandato que ustedes ya plasmaron en la Constitución y que pensamos debe respetarse en la regulación y en la legislación secundaria.
A la vez, la Constitución, en la fracción tercera del artículo 8º transitorio de este decreto, publicado en junio del año pasado, contempla específicamente el criterio de suscriptores al hablar de la determinación de agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y en radiodifusión. Es decir, hay una previsión expresa de la unidad de medida de las participaciones de mercado en un mercado específico que es la televisión restringida. Los demás servicios no tienen suscriptores, tienen usuarios. La telefonía no se mide por suscriptores, sino por usuarios. Igual que la radiodifusión tampoco se mide por suscriptores, sino por audiencia. En esa medida, la reforma constitucional quiso y planteó de manera categórica una agenda procompetitiva en televisión restringida que no se está respetando e implementando ni a nivel regulatorio, cuestión que no es parte de este foro, ni en la iniciativa que están por discutir y analizar las señoras y los señores senadores. Esto básicamente porque en los artículos 261 y 262 de esta iniciativa se pretende configurar en la ley un mandato para que el IFT únicamente considere agentes económicos preponderantes, uno por cada sector, uno en radiodifusión, uno en telecomunicaciones, afinando y detallando qué criterios usará para cada uno de los casos. La posición de Grupo MBS, después de un estudio además, pensamos, sistemático del texto constitucional, es que la noción del constituyente no es esa, es que pueda determinarse que en función de la participación nacional de determinado agente económico en el mercado o servicio de la televisión restringida, y así lo dice textualmente, participación nacional en los servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, y aquí hay un servicio de televisión restringida, se pueda determinar la preponderancia de un grupo económico, que es Grupo Televisa, en este mercado de la televisión restringida. ¿Por qué? Porque es parte de los sectores que se están regulando. ¿Por qué? Porque es parte de la lectura del constituyente que identifica un alto nivel de concentración en los mercados, y a nadie nos puede resultar ajeno el hecho de que hay un agente económico que tiene más del 50% de los suscriptores de la televisión restringida en este país, y que por supuesto hay medidas de fomento a la competencia por adoptarse en términos de este servicio. La ley, como está planteada en su iniciativa, no contempla esto, sino por el contrario cierra la puerta para que pueda darse una regulación asimétrica vía preponderancias en el mercado de la televisión restringida de este país, y eso implica sin duda un desperdicio, digamos, de una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque la figura, digamos, paralela o análoga, que es el poder sustancial en el mercado relevante en términos de la ley de competencia económica, plantea dificultades regulatorias para establecer dominancia y regulación asimétrica. Tan es así que no contamos con esa dominancia y esa regulación asimétrica en función de las dificultades para establecer el mercado relevante en el servicio de televisión restringida. Es decir, por la lógica misma territorial de los servicios, el mercado relevante probablemente no exista un mercado nacional de la televisión restringida en función de distintas localidades geográficas, sustitutos, la tecnología satelital y la tecnología terrenal. Es por eso que el constituyente plantea esta oportunidad de regular ahora, de manera eficaz, la preponderancia de un agente económico en este servicio, y se está desaprovechando en la iniciativa. Es un primer tema. Vinculado con este mismo tema, nosotros sostenemos una preocupación importante y resaltada respecto al artículo 276 de la iniciativa que tiene a su consideración el Senado de la República. En este artículo, que es el artículo único de una sección que se llama de las medidas de fomento a la competencia, básicamente lo que se hace es establecerle un mandato excepcional al regulador, al IFT, para que al analizar concentraciones en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, no aplique los criterios de la ley de competencia económica, que son muy concretos, están muy claros, hay práctica jurisprudencial y regulatoria de muchos años, sino que lo sustituya por un criterio muy particular que dice que si hay un agente preponderante en ese sector, deberá entonces el regulador, en lugar de mirar la concentración y sus efectos en el mercado relevante, que es lo que dice la ley de competencia económica, deberá mirar los efectos de esa concentración sectorialmente. Y esta es una disposición pues claramente orientada a que un agente que, como decimos, tiene más de la mitad del mercado de televisión restringida, pueda comprar más empresas de televisión restringida. ¿Hay un agente preponderante de telecomunicaciones? Claro que lo hay, está declarado, América Móvil. Y entonces cualquier concentración en el mercado de televisión restringida que quisiera formular y presentar a consideración de la autoridad Grupo Televisa, tendría que ser analizada no en función de su impacto en este mercado
el de la televisión restringida, donde realmente pues, autorizarle mayores compras a una gente que tiene más del 60% del mercado no es probable, y entonces tendría la autoridad que mirar el impacto sectorialmente, donde pues, claramente el preponderante es otro. Este artículo es equivalente a que este Senado de la República y la Cámara de Diputados legislaran con determinado artículo autorizando la compra por parte de Teléfonos de México de un operador fijo, Axtel, Alestra. Es equivalente a establecer que podrá Telcel comprar a Iusacell o a Telefónica. Es así, digamos, de claro el efecto que tendría este artículo, habilitando una mayor concentración en el segmento de televisión restringida, lo cual es contraintuitivo y, en nuestra opinión, inconstitucional. Ese sería básicamente el tema central que quisiéramos poner a su consideración. Hay un par de temas adicionales que ya no me extiendo. La reserva de capacidad que se establece en los artículos 234 a 237 de la iniciativa de ley es una carga excesiva para los operadores de televisión restringida. Ya hay una obligación que no existía antes de retransmitir todas las señales radiodifundidas por parte de concesionarios y por parte de instituciones públicas federales, y adicional a esa carga se está planteando pues, 3, 4 señales reservadas para la Secretaría de Gobernación que sin duda podrían generar sobresaturación en la capacidad satelital. Y finalmente, en el sistema, todo el sistema regulatorio del Must Carry, Must Offer o retransmisión, hay una gran oportunidad para establecer detalles y referentes interpretativos que le den mayor certeza al sector, si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho ya lo propio. Gracias por su tiempo y a sus órdenes. Muchas gracias, Peter Bauer, de MBS. Y bueno, pues está abierto el foro para comentarios o preguntas de los senadores aquí presentes. Marcela, ¿tú no has participado hoy? ¿Qué traes? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a los aquí presentes? Gerardo, adelante. Gerardo Flores. Gracias, presidente. Sí, bueno, básicamente a los representantes bueno, en general todos los ponentes de este bloque han coincidido en una serie de preocupaciones sobre el tema de la modernización del sector de radio, sobre el tema de las prórrogas y las contraprestaciones correspondientes. Me parece que también en el tema de las sanciones traen una preocupación particular. Es algo que ayer, de hecho, también el ponente que habló aquí en nombre de la CIRT, Eduardo Ruiz Vega, como bien lo señalaron varios de ustedes, lo señaló. A mí lo que me gustaría que me puedan comentar un poco es, en el tema de la modernización, por ejemplo, ayer Eduardo Ruiz Vega y algunos de ustedes lo tocaron, en el tema de la modernización, por ejemplo, está esta cuestión de los concesionarios que están hoy en día en AM, que me parece tienen algunas complejidades para transitar a un ámbito de digitalización. ¿Cuál es, desde su punto de vista, pues lo que deberíamos prever en la legislación para que puedan estos participantes en el segmento de AM poder transitar al tema o a un ámbito de digitalización de sus señales? En el tema de las sanciones, si me puede alguno de ustedes particularizar, ¿qué les preocupa más? Si es el tema de los conceptos o supuestos de sanción en sí mismas, o los niveles de sanción que se prevén, o cómo se va a sancionar ese supuesto, ¿no? Yo lamento, tuve que salir un momento, no tuve oportunidad de escuchar toda la primera ponencia del señor Efraín Huerta, pero entiendo que tiene una preocupación sobre el tema de los derechos de autor. ¿Cuál es su preocupación central y cómo compaginar esto con los tratados que México tiene suscritos? Y por último,
me gustaría hacer una pregunta específica o un comentario, bueno, una pregunta específica al señor Peter Bauer, porque él habla hizo una referencia específica y precisa al tema de la regulación de los agentes preponderantes. Yo no coincido con la apreciación que él menciona aquí, en el sentido de que la Constitución es clara respecto a que debe haber un preponderante por servicios. De hecho, es un tema que ya no pude comentar en el bloque anterior, porque hubo uno de los ponentes que justamente solicitaba que se hiciera ese cambio en el proyecto de iniciativa. Tan es así que el dictamen de por lo menos esta Cámara, en su parte considerativa, elabora sobre la diferencia entre la figura del agente de la regulación del poder sustancial y los agentes preponderantes. Yo no tengo ninguna duda que la Constitución, como debe leerse, obviamente la parte de los artículos, en combinación con el espíritu del legislador que está reflejado en la parte considerativa del dictamen, pues yo creo que no deja ninguna duda de que la regulación de preponderancia efectivamente es una regulación nueva, muy particular, y que va enfocada justamente a combatir el tema de la concentración en ambos sectores, y por eso se configura como una regulación a nivel sectorial. Yo creo que de hecho sería anticlimático pretender que, dado que la Constitución y la propia iniciativa pretende hablar ya de redes que puedan prestar todos los servicios, ahora nos dediquemos a regular por servicio y establecer obligaciones por servicio. Para eso efectivamente está la figura del agente con poder sustancial. Yo creo, y no coincido con usted, en el hecho de que debamos prácticamente repetir, porque poner un agente preponderante por servicio es prácticamente duplicar la figura del agente con poder sustancial. Entonces, ¿no cree usted que el tema que le preocupa de la concentración en el segmento de televisión restringida podría atenderse desde el punto de vista de la regulación del agente con poder sustancial? El hecho de que no se haya podido implementar a la fecha no significa que ello no pueda ocurrir ahora que el nuevo órgano constitucionalmente autónomo tiene mucho más facultades que las que se tenían anteriormente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? Senador Salazar. Gracias, presidente. Bien, agradecer la presencia de los ponentes del día de hoy, y dentro de las diferentes expresiones que escuchamos, escuché que hay cierta preocupación acerca de las concesiones sobre el uso público y social, el tema de los patrocinios. Yo les preguntaría qué idea de financiamiento, de apoyo para algunas concesiones que de hecho están funcionando, o algunos ejemplos que han funcionado en nuestro país. Hay un caso muy concreto de una estación de radio en Guerrero que se denomina La Voz de la Montaña, que es un servicio social, transmite en 1 hora en tlapaneco, en mixteco, en náhuatl, en español. Hay radios de las universidades, de algunas alcaldías, hay alguna radio social en el Estado de México, en fin, hay ejemplos exitosos de este tipo de estaciones de apoyo netamente hacia la comunidad. Si hay cierta preocupación en cuanto al tema de los patrocinios o al uso que se les pueda dar a estas concesiones, ¿cuál sería la propuesta en cuanto al financiamiento de las mismas? En el caso de las universidades o alcaldías, bueno, hay un presupuesto que se podría destinar, pero hay otras que funcionan solamente con el apoyo de patrocinios justamente. Entonces, ¿cuál sería la preocupación concreta y cómo se podría sustituir en todo caso esta? Y la otra comentar, yo creo que en lo manifestado por Peter Bauer, creo que sí habría razón. Ahí difiero en el sentido con el senador de que sí debiera regularse también el tema de la televisión restringida, en virtud de que son suscriptores, y en el caso tanto de la radio como de la televisión abierta, pues son audiencias. Y en ese sentido sí se está acaparando, evidentemente, por un grupo, pues la mayor cantidad de porcentaje de estos suscriptores, llegando al caso incluso de que ya hay algunas unidades habitacionales y algunos sitios donde van más allá, donde solamente les permiten contratar con determinada marca, lo cual también va en perjuicio del usuario.
y también yo creo que ahí tenemos que poner atención porque hay diversas opciones, pero a los usuarios de determinada zona les dicen solamente el servicio que hay es este, o este servicio colaboró la empresa X para poder instalar tal infraestructura, lo cual yo creo que es en contra de la posibilidad de elección de los diversos usuarios, ¿no? Entonces me gustaría escuchar su punto de vista. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, no necesariamente todos querrán hacer uso de la palabra para responder esto, no fueron las preguntas a todos ustedes, pero con libertad dígame quién de ustedes quisiera responder en principio. Adelante, por favor, don Raúl Sandoval. Sí, gracias, buenas tardes. Yo quisiera referirme o contestar la pregunta que nos hace, disculpe, senador Salazar, en cuanto a las formas de financiamiento o de qué manera pueden obtener recursos las estaciones que están ahorita permisionadas y que de acuerdo a la reforma constitucional y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrán cambiar a concesión. En la ley vigente, hasta el día de hoy, existen los permisos y está muy claro y muy definido cuál es su fin. Son fines culturales, de experimentación, para otro tipo, y está muy definido, muy claro cuáles son las comerciales. El hecho de que cambien a concesiones y que tengan que recurrir a algún medio comercial para obtener recursos es lo que nosotros no consideramos que esté adecuado, ya que no tienen ni la misma carga ni obtuvieron la frecuencia igual que las estaciones comerciales. Se me ocurre que pueden hacer patronatos, pueden hacer asociaciones, quizá puedan obtener la exención de tributar en el impuesto de la renta y recibir donativos. Cuando se crea una sociedad anónima o cualquier otra, los socios o accionistas participan aportando una cantidad para seguir un propósito, seguir un fin, un objeto. Y estas estaciones, por supuesto que yo en lo personal no estoy en contra de ellas, nada más es que cada una cumpla con un fin, con una función, y si ellas son para fines culturales, educativos, etcétera, que sean para esos fines y que se busque realmente un medio de financiamiento o de recursos para ellas sin tener que entrar en una competencia con la radio comercial, que tiene, como dije, otras cargas totalmente distintas a ellas, porque acá se tributa con todos los impuestos y todas las cargas que tiene. Eso es lo que no nos parece que sea adecuado. Y otro comentario es en relación a las infracciones a las sanciones. ¿Qué nos preocupa de las sanciones? No solamente el monto, sino que no se establezca con claridad cuáles van a ser realmente esos conceptos que van a ser motivo de una sanción. Actualmente en la ley de radio y televisión se establece muy preciso cuáles son esas infracciones y cuál es el monto de cada una de ellas. Yo lo que veo en el proyecto de reforma de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que se ve un poco quizá revuelto, y que no puede uno distinguir realmente cuando estamos hablando de radio y televisión o cuando estamos hablando de telecomunicaciones. Entonces, nos gustaría que en principio se determinen cuáles serían esas causas, esos motivos de infracción, con toda precisión para evitar que caigamos en la discrecionalidad, y la otra, que de acuerdo a la gravedad y al daño que se cause con esa infracción, se le pueda aplicar una sanción a quien viole esa ley. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién sigue? ¿Efren? Adelante, Efren. Sí, muchas gracias. Fundamentalmente trataría de comentar respecto de la pregunta de la transición de AM a FM. La preocupación es que en la aplicación del acuerdo del 15 de septiembre del 2008, que estaba previendo precisamente, con razones muy claras que especificaron en los considerandos de este acuerdo, entre otras cosas también el rezago que quedaría en las AMs con respecto al acceso a la tecnología digital, al propio mercado y a una serie de consideraciones que están muy claras ahí. El problema, a mi modo de ver, es que en un momento dado se pueden quedar sin operar
alrededor de 170 estaciones de radio que están operando en AM y que no tuvieron acceso al cambio hacia las FMs. Esto significa que en algún momento dado va a haber 172 concesionarios, empresas que van a tener que cerrar, porque no tienen acceso a la modernización, no tienen acceso a la publicidad, no tienen acceso al pay de publicidad que otras tienen, las AFMs, la televisión abierta, restringida, satelital, todo esto. En algunas zonas compiten con AMs que no tienen esa capacidad ni económica ni tecnológica. Lo que hemos solicitado en la Cámara es que se prosiga el cumplimiento de ese acuerdo, que a fin de cuentas es un acuerdo del Ejecutivo Federal que tiene su imperio y que tiene también el reconocimiento de necesidades de una industria que siguen siendo las mismas. No han variado, es más, se han agravado. Por lo tanto, la idea que en algún momento dado hemos previsto es que en atención a la modernización, que es el espíritu que prevé toda esta iniciativa, en el aspecto de radiodifusión, se establezca seguramente en algún transitorio o en algún precepto que eventualmente pueda añadirse, que se cumpla con ese acuerdo, ese previsto acuerdo en un momento dado, para que esas frecuencias de AM tengan acceso a convertirse en FM, para cumplir primero la función social que fue impuesta desde el principio de su concesión y que no quedaran en un momento dado miles de plazas de trabajadores y empleados que seguramente tendrían que ser liquidados, y no con una liquidación acorde a sus antigüedades, porque como habría una imposibilidad de mantener el giro, tal vez tendrían que ser liquidados con moneda de quiebra. Eso sería un grave problema para todos los que hemos colaborado en este tránsito de vida de estaciones que tienen algunas 80 años de antigüedad. No es posible que aceptemos con los brazos cruzados que se condene a muerte a empresas radiodifusoras que tienen tanta antigüedad, que han servido al país, que han comunicado al país y que han prestado una función social. A veces hablamos en la provincia, tomamos en cuenta los grandes grupos de las grandes capitales, pero hay muchísimas empresas de AM que quieren transformarse en FM y que tendrán dificultades tanto en el financiamiento como en la tecnología. La función social de las estaciones se observa muy bien en las estaciones de radio de provincia. Quisiera usar un ejemplo personal. Yo soy de un pueblo en la Sierra de Puebla, un pueblo hermoso pero con pocas capacidades económicas. Hay 2 estaciones de AM y no obstante la gran tecnología que hoy tenemos, donde se pueden detectar los huracanes, todos los meteoros, se puede saber a qué hora llegan, a qué hora entran, por dónde, etcétera, etcétera, no hay modo de comunicarlos en la sierra. No hay modo de que llegue más que la radio de AM. Esa radio que va a desaparecer va a permitir o va a impedir que esas gentes siquiera tengan conocimiento de los riesgos que corren. La función social de la radio es precisamente darle esa cobertura universal, diría yo en otros términos, para que toda la gente tenga acceso a la información. Eso sería por el lado de las AMs y FMs. En lo que respecta a los tratados internacionales, para alusiones personales, señor senador, yo diría que el conflicto que yo veo entre los tratados internacionales y la gratuidad obligatoria es precisamente la lesión a los derechos de autor, a quienes todos los tratados internacionales en forma universal establecen el respeto a 2 tipos de derechos. Uno son los derechos morales y el otro los derechos patrimoniales. Afortunadamente nuestra legislación están perfectamente previstos y es más, se establece en nuestra ley la irrenunciabilidad a los derechos patrimoniales y al cobro de prestaciones en forma de regalías por parte de los autores. En los tratados internacionales, obviamente, no se detalla con esta precisión, pero el espíritu y el texto también de los tratados internacionales en forma genérica es que se respeten los derechos patrimoniales de los autores. Si bien es cierto que las legislaciones internacionales, los tratados y la propia legislación nacional es de característica tutelar, quiere decir que tiene que apoyar al sector que en principio merece más apoyo, que son los autores. En este caso creo que se está olvidando esa situación. Sí habría conflicto porque hay texto expreso en tratados internacionales. Yo cité el Acta de París de la Convención Universal, cité el Acta de París también del Convenio de Berna y cité el artículo 1705 del Tratado de Libre Comercio, que establece que se deben respetar todos los postulados que protegen los derechos patrimoniales de los autores. Ese es el conflicto que yo veo, independientemente de que además se dejaría de estimular precisamente a los que conforman los contenidos
¿Qué es lo que difundimos? Nosotros no tenemos una simple señal que es un espacio abierto en el espectro eléctrico. No, nosotros difundimos, creamos y hacemos llegar a la audiencia contenidos. Contenidos que deben ser para mejorar a la colectividad, y mientras no tengamos mejores autores que hagan mejores contenidos, no estaremos cumpliendo con el cometido que nos impone tanto la ley como la razón. Muchas gracias. Gracias, don Efrén. Oiga, antes de continuar, y que conste que pues he tenido que guardar neutralidad como presidente de esta mesa de la sesión, no por falta de ganas de comentar muchos de los temas que de ayer a hoy se han venido aquí presentando, pero a ver, en cuanto a esto y además entiendo el punto, de la migración de las AMs a FMs para luego la transición digital, y me queda claro pues el caso de la Sierra en Puebla, donde puede haber 2 estaciones y hay una gran cantidad de espectro disponible. Pero ¿qué pasa en ciudades, en capitales, donde ya está saturado completamente el espectro de las FMs? ¿En qué están pensando? Y además aprovechando, Efrén, que representas a los radiodifusores dentro de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Es una posición unívoca uniforme dentro de la Cámara, el tema de la migración de las AMs a las FMs y para efectos de la transición digital? ¿Y cómo resolveríamos técnicamente y jurídica y normativamente también el tema de pues que cooperan todas, sobre todo en plazas, por ejemplo, como la capital del país, como la Ciudad de México, donde evidentemente ya tenemos pues repleto el cuadrante de FMs? ¿En qué han pensado en la Cámara? Sobre el mismo tema. Definitivamente, sí es un hecho que hoy en regiones sobra la posibilidad de la transición de las AMs a las FMs. Sí es cierto, el problema es en las grandes ciudades. ¿Por qué razón? Pues por razón de antigüedad, por razón de mercados, por razón de competencia. Quiero decirte que en la radio estamos conscientes de la competencia, hemos competido toda la vida. Hemos competido en razón de contenidos, en razón de diversión. Hay estaciones esencialmente musicales, hay exenciones de contenidos como la nuestra. El Grupo Fórmula, que yo me honro en participar, que conoces muy bien, mi querido senador. En fin, sabemos la problemática. El ponerse de acuerdo no es de ninguna manera fácil. Por eso es que pensamos que pudiera resolverse a través de un transitorio en la ley. Pero dentro de nosotros hemos hablado de cuáles serían las posibilidades. Desde luego, esta propia reforma, cuyo cometido es abrir y modernizar el espectro, debe tener contemplada la situación implícita de que debe hacerse una reducción en la banda de las frecuencias. De lo contrario, no tendría sentido esto. Todo esto que estamos hablando no tendría sentido si no, al querer modernizar la radiodifusión, tenga que reducirse el espacio de las bandas para que quepan nuevos, diría yo, competidores en el buen sentido de la palabra, pero sí, muchos más participantes, para que haya precisamente titulares de concesiones públicas, privadas, sociales, comunitarias y las propias comerciales. ¿De qué manera se tendría que resolver esto? Yo creo que es un problema más tecnológico que jurídico. Por lo tanto, yo creo que la voluntad del Estado tendría que manifestarse en materia legislativa en el hecho de que se cumpla con el compromiso del Estado de dar a sus concesionarios el acceso a la modernización real, no simplemente enunciada y simplemente en lo que sea posible, sino que se cumpla en los hechos y que en principio cada uno de los que tenemos AMs, que somos muchos, tengamos una FM para tener acceso a la modernización digital y sobre todo a servir mejor a nuestra audiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Efrén. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no, vamos directamente con Peter. Gracias por sus comentarios. Creo que empezaría tal vez nada más en medio minuto por un tema y una alusión sobre el tema de la gratuidad en la retransmisión de las señales radiodifundidas y su eventual colisión con derechos autorales. Y creo que es un tema que puede ser relevante para la consideración de las Comisiones Unidas, que es la contradicción de tesis de expediente 293/2011, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fines de 2013. Todavía no tiene engrose, pero debe estar saliendo en estos días, en los que la Corte ha planteado un tema de colisión eventual entre derechos consignados en el bloque de constitucionalidad contenido en tratados internacionales y restricciones o disposiciones expresas del texto constitucional. Ya resolvió la Corte
a ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que prevalece invariablemente una restricción expresa del texto constitucional sobre los postulados que pueden contener tratados internacionales. Aquí el ejemplo más sensato era los derechos políticos irrestrictos que contienen diversas cartas internacionales versus las restricciones que contiene el texto constitucional mexicano, por ejemplo, respecto de los miembros del clero. Hay una potencial colisión entre un derecho universal a ser votado versus una restricción del texto constitucional expreso. Ya prevé la Corte que prevalece invariablemente la restricción constitucional en términos de un ejercicio de soberanía y de la posibilidad de incorporación de normas internacionales que sean contrarias a la Constitución. Ahora, la gratuidad es en efecto una condición que establece el constituyente permanente como una restricción excepcional y temporal y transitoria al ejercicio de cualquier tipo de licencia en materia de retransmisión con las condiciones que señala el propio constituyente permanente. No es de ninguna manera abierta o indiscriminada. Nada más se da en la misma zona de cobertura, y termino con este criterio que creo que es lo que salva el tema autoral. La Constitución autoriza la retransmisión gratuita de las señales radiodifundidas en su misma zona de cobertura, no fuera de esa zona de cobertura. En el caso de Dish, que es la empresa de Grupo MBS que está ejerciendo su derecho y cumpliendo con su obligación de la regla de gratuidad, nosotros retransmitimos las señales que ordena el IFT, nada más esas, y solamente en su zona de cobertura, no fuera de ella. Si el canal 2, el canal 3, el canal 7 no llegan a determinada población de este país, no se retransmite, están bloqueados en esos hogares las señales. Y eso es lo que garantiza y armoniza el tema del derecho autoral. Tú tienes un autor que puede ser un productor independiente, vamos a suponer una productora de series de televisión, series de novelas, el titular de derechos de autor de un partido de fútbol, y él licencia para su retransmisión, para su transmisión vía radiodifusión, por ejemplo, en un canal que nada más tiene cobertura en el Distrito Federal. Bueno, está licenciando para que gratuitamente todas las personas que están en ese territorio reciban esa señal de manera gratuita, porque así es la radiodifusión. No licenció la transmisión en Monterrey. Si se permitiera una retransmisión gratuita de esa señal en todo el país, posiblemente estarían afectándosele sus derechos de autor, porque yo no licencié para la radiodifusión fuera del Distrito Federal. Entonces, lo que se está haciendo por el constituyente es trasladar el derecho que tienen los televidentes para recibir de manera gratuita la señal radiodifundida a su caja de televisión por cable o televisión por satélite. Eso es lo único que se está haciendo, y en esa medida creo que la restricción constitucional es proporcional, es razonable y además es transitoria. Habrá condiciones de competencia efectiva, esperemos, y ahí transitaremos un espacio en el que las partes negociarán libremente las tarifas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones las determinará conforme a costos en caso de desacuerdo. Me refiero ya ahora, y agradeciendo al senador Flores sus comentarios sobre preponderancia y este tema de la discusión preponderancia sectorial o de mercados. Yo creo que, y por supuesto respeto mucho su opinión, conozco el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado al momento de aprobar la reforma constitucional, y creo que a lo que se enfrenta el Congreso en este momento, como se enfrenta el Instituto y como se enfrentarán los tribunales especializados, es a un problema de interpretación constitucional. La Corte también ha establecido cuáles deben ser los parámetros de la interpretación constitucional o sus métodos, ya establecido en jurisprudencia firme de su pleno, que no debe ser uno aislado, sino el conjunto de distintas metodologías de interpretación las que den a desentrañar la voluntad del constituyente y su sentido. Gramatical, metodología gramatical; segundo, histórica, donde se involucran ciertamente las manifestaciones de exposiciones de motivos, dictámenes, etcétera; sistemática y teleológica. Y con esos cuatro instrumentos, creo que es, a fin de cuentas, lo que van a hacer ahora en las Comisiones Unidas. Habría que desentrañar qué quiso decir el constituyente y cómo lo aterrizamos, o lo aterrizan ustedes, perdón, en una legislación que le dé vida a la disposición constitucional y a su espíritu. Está este tema, sin duda, de la manifestación de las Comisiones Unidas del Senado al momento de aprobar la reforma, pero también está el texto literal de la fracción tercera, que se refiere al 50% de participación nacional en los servicios y no en los sectores. Está un tema muy importante y que yo creo que vale la pena que consideren, que es en el párrafo cuarto de esta fracción tercera, cuando se habla de levantar las medidas asimétricas al declararse que en términos de la ley hay condiciones de competencia efectiva. Ahí, curiosamente, claramente se dice que es en el mercado de que se trate. Es decir, entiendo muy bien cuál es la lógica que prescribe aquí el senador Flores, pero creo que hay muy buenos elementos para equilibrarla en función de este texto específico. La entrada sería sectorial, pero la salida por mercados.
y eso no hace mucho sentido, menos si se le ve con el segundo transitorio que ordena medidas equilibradas y canchas parejas, para usar una frase que todos en la industria conocemos desde el Pacto por México, emparejar la cancha, le llamábamos desde el compromiso 45 del Pacto por México, en todos los segmentos. No hay una razón constitucional válida, en nuestra opinión, para dejar de lado a la televisión restringida. Pensamos, en respuesta a la pregunta específica sobre si no podría resolverse los problemas de competencia del mercado o servicio de televisión restringida vía la institución del poder sustancial del mercado relevante, simplemente para decir, bueno, podrían resolverse todos los problemas de competencia vía esa institución. El tema es que no se había podido, frente a la doble ventanilla, a las actuaciones de la COFEC con una serie de criterios, pues nunca se había podido regular a nadie. Y por eso precisamente viene el constituyente a establecer estas medidas de fomento a la competencia de manera, llamémosle drástica, inmediata, eficaz. Ya no podemos esperar más. Entonces, la pregunta nuestra es ¿por qué estamos esperando más en televisión restringida si en los otros segmentos y mercados se están tomando medidas drásticas de carácter procompetitivo? Más cuando la televisión restringida y su competitividad es estratégica para el país. Tenemos hoy, vamos a alcanzar la mitad de los hogares. Mientras más crezca, más barato le va a salir a México la transición a la televisión digital terrestre, que podría costar 2,000 pesos por hogar en términos del subsidio a la adquisición de receptores digitales. En fin, es un tema, pensamos, integral. Al Estado mexicano le conviene que la televisión restringida prospere, que funcione en términos de competencia, donde la innovación, el servicio al cliente, la tecnología sean los grandes factores que determinen quién gana y quién pierde, y no las barreras artificiales que siguen pretendiendo interpretar a las rentas de los mercados como rentas y privilegios históricos con barreras regulatorias. Nosotros invariablemente sostendremos esta posición porque pensamos que es una interpretación constitucional sensata y pensamos que las Comisiones Unidas podrían ejercer este derecho a la interpretación constitucional sistemática y a discutirlo tal vez en el contenido de sus dictámenes y sus deliberaciones. Por supuesto estaríamos muy atentos y siempre respetuosos a lo que determinen. Gracias también al senador Salazar por sus comentarios y creo que con esto más o menos cubrimos todo. Gracias a todos. Muchas gracias, Peter Bauer. ¿Algún comentario, pregunta adicional? ¿No? Bueno, pues, Efren, nuevamente. Quisiera hacer notar que tengamos diferencias del mismo lado de la red, pero sí quisiera hacer un comentario respecto de lo que se comenta del área de cobertura. Por supuesto que no estamos nosotros, es decir, estamos de acuerdo con la gratuidad de la señal. Donde estamos en desacuerdo es en la gratuidad de los contenidos, que a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Estamos conscientes de que todo esto está sujeto a la condición resolutoria de que en algún momento dado, y leo el texto de la reforma, dice: las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Quiere decir que los autores deberán esperar, en algún área de cobertura, la misma inclusive, tendrán que esperar hasta que se den las condiciones de competencia. Tendremos que esperar que los autores, los que conforman los contenidos, deban tener la paciencia para esperar, cuando viven día al día, a que llegue algún momento en que haya equiparación en la competencia en televisión. Sería mi pregunta. Gracias. ¿Algún comentario, Peter, para responder a Efren? Preguntarnos ¿cuánto perciben los autores hoy por las retransmisiones remuneradas que suceden todos los días y han sucedido en el país todos los días, retransmisiones de señales radiodifundidas? ¿Y cuánto reciben digamos, del $1.96 que existía en el paquete de Televisa hace tiempo, del $65, 64 creo que fue a raíz de la concentración Yusel Televisa, hoy que es $1 en la mayoría de los contratos? ¿Qué parte de eso se va a los autores? Porque yo entiendo que el autor hoy tiene consignada en la Ley Federal de Derecho de Autor estos derechos patrimoniales para autorizar, pero prioritariamente su transmisión, y eso está intocado. Si un autor no quiere que sus obras se radiodifundan, no se van a radiodifundir y está perfectamente tutelado su derecho patrimonial, así como su derecho moral. No hay una violación, una colisión entre ese derecho. Lo que sí, una vez que licencies, y eso es por disposición constitucional, creo que ya no es una discusión ni siquiera a nivel de legislación, en la medida en que tú licencies como autor para radiodifusión,
sabes que en la misma zona de cobertura va a retransmitirse en los sistemas de cable y en los sistemas satelitales en beneficio de las audiencias. Porque, y termino con esto, parecería que el tema de la retransmisión y el must carry, must offer es una batalla entre colosos, agentes económicos de las telecomunicaciones. No, y no nada más. Sensiblemente es una batalla por los derechos de las audiencias. Y si yo tengo derecho con una antenita de conejo a recibir señales gratis, la idea del constituyente es que tenga derecho a recibirlas gratis en mi caja de satélite o de cable de mi preferencia, a favor de la competencia, a favor del derecho de esta audiencia. Y lo mismo, si el mismo ciudadano saca su antena de conejo y no recibe gratis una señal porque no está en su zona de cobertura, pues no tiene derecho a que se la pongan gratis un carrier de satélite o de cable. Entonces tendrá que negociarse y pactarse la tarifa. Pensamos que está armonizado, está en la Constitución. La legislación, en este caso, la que tienen en sus manos, lo que hace es reiterar lo que dice la reforma constitucional de manera muy cuidadosa, lo reconocemos como tal. Pensamos que pierde la oportunidad de agregarle certezas, referentes interpretativos que podrían ayudar, sobre todo para este escenario que mencionaba don Efrén. Cuando haya condiciones de competencia efectiva, ¿qué va a pasar? Hoy por hoy en la iniciativa de ley no se dice nada. Simplemente se dice pues, que cesarán las obligaciones de la gratuidad y reitera que será el IFT el que fije la tarifa conforme a costos. Tal vez hay una oportunidad interesante para las Comisiones Unidas hoy para decir, bueno, cuando suceda eso vamos a preverlo de una vez, porque si no vamos a regresar aquí cuando suceda a pedirles una reforma a la ley para generarnos certezas de cómo van a ser esos procedimientos de desacuerdo en materia de retransmisión, de qué quiere decir costos, en fin. La idea creo que en el fondo es que los mexicanos puedan disfrutar de la televisión abierta independientemente si sacan una antena de conejo o no, y que no haya prácticas anticompetitivas como hace 10 años sacaron del mercado a DirecTV y pues que no saquen del mercado al que todavía anda compitiendo. Gracias por su tiempo. Debo nada más decir que no me quedó claro dos cosas. La primera es, tú dices, Peter, que el hecho de que ya traiga la Constitución este tema de la gratuidad, pues los tratados internacionales que hablan de la protección de los derechos autorales, entonces ya no sería relevante por la prevalencia, ¿no?, por la jerarquía de normas de la Constitución por encima de los tratados. Y segundo, entonces también debemos entender, según lo que estás diciendo, que con una vez que haya autorizado la retransmisión o la reproducción, el titular de un derecho de autor de una producción, ya no es necesario que cada vez que vaya a haber un nuevo acto por el cual se autoriza esta retransmisión tenga que dar su consentimiento. ¿Es así en ambos? O sea, primero lo de la Constitución y segundo lo que acabo de comentar. Lo primero es correcto. Hay una restricción constitucional expresa en este transitorio, fracción primera del octavo, y esa restricción constitucional prevalece sobre un postulado general, que son los contenidos en Berna y en París, digamos, son postulados generales a los derechos autorales y de carácter patrimonial y moral. Prevalece en términos de lo que ha dicho la Corte. Digamos. Segundo, lo que debe, creo que funcionar como una operación intelectual, es decir, si un autor otorga una licencia para la radiodifusión de su obra, en esos mismos términos en que se radiodifunda sobre la misma zona de cobertura, este autor debe tener claro que ahí va adentro la retransmisión simultánea, incluyendo la publicidad, con las mismas características, calidad, en la misma zona de cobertura de esa misma señal, no otra. Digamos, no podría mañana un operador, Sky, Dish, tomar la obra de un autor que ya retransmitió y retransmitirla en su canal. Eso violaría flagrantemente su derecho autoral. No se está planteando eso. Simplemente, si yo permito que se radiodifunda, se va a retransmitir. Gracias. Para algunos. Y finalmente, Gerardo Flores, quiere hacer un comentario. En los postulados de la nueva ley, yo me preguntaría cuál fue el motivo que el legislador allá en el 94, en la primera Ley Federal de Telecomunicaciones, haya incorporado el artículo 59. El artículo 59 establecía claramente que todos los concesionarios deberían respetar los derechos de propiedad intelectual. Propiedad intelectual es el género de derechos de autor y de propiedad industrial. Había ese postulado, ese mandato. Estoy de acuerdo en un momento dado en que se piense que una jerarquización entre tratados internacionales y legislación constitucional pueda generar conflictos. Espero que no sea así. Pero independientemente de ello, sigue existiendo la indefensión del autor en el manejo de sus propios derechos cuando se establece una gratuidad obligatoria. No importa que sea temporal. No estamos para que se viole la ley o los derechos de los autores, aunque sea por corto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo Flores.
Sí, yo quería nada más abundar un poco sobre el tema de la preponderancia, que en el sentido de lo que yo mencionaba, que yo considero que la propuesta del presidente de la República respeta plenamente el espíritu y la letra de la Constitución, y de hecho, la propuesta del presidente Peña es consistente de manera plena con la actuación reciente del órgano constitucionalmente autónomo, dotado de las facultades para implementar esta regulación de esta nueva figura. Entonces, básicamente es lo que yo quería señalar, presidente. Por mi parte es todo. Bueno, pues dicho lo anterior, terminamos entonces con este bloque. Les agradecemos muchísimo de veras su presencia, Peter, Efrén, Raúl, Alejandro, Carlos, José Luis. Gracias por su presencia. Y a todos ustedes les recuerdo, regresamos a las 4 en punto para los bloques 4 y 5 del día de hoy. Gracias. De esa manera concluyó este tercer bloque del segundo panel del Foro de Análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, programado para este día, en los que los involucrados en la materia presentaron su análisis y opiniones respecto a este tema, pero también respondieron cuestionamientos de los legisladores. Les recuerdo que integran las comisiones dictaminadoras de la legislación secundaria. Se señaló por parte de los participantes que se debe contar con un marco regulatorio que fortalezca la competencia. Debe de ser una legislación secundaria para beneficio de los usuarios principalmente. Sin embargo, también es necesario que sea justa para todos los involucrados en las telecomunicaciones y la radiodifusión. De esta manera concluye este bloque. Le reitero, sin embargo, aún quedan 2 más, por ello yo le invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso. Hay que recordar que este foro concluirá el día de mañana, 4 de abril, y se llevará a cabo la última parte de este foro, y así alcanzar la participación de más de 50 ponentes, entre los que se encuentran las voces calificadas de académicos, de expertos, de organismos internacionales, de operadores, de permisionarios, de concesionarios y de organizaciones de la sociedad civil. Hay que recordar que se busca escuchar todas las voces de los involucrados y se cuente con la información que se convierta en herramienta de trabajo para las legisladoras y los legisladores, y así pueda tener un respaldo técnico profesional especializado y un consenso mayoritario. Yo le agradezco que nos haya acompañado y le invito a que continúe la programación del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.